nada fácil, pero tú has prometido guiarnos, enseñarnos tu palabra. Esperamos eso, te pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Bien, abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, del 12 al 17. Apocalipsis 6, del 12 al 17. Yo creo que ustedes están viendo los videos, ¿no? Sí, todos los videos. Sí, porque es interesante, es bueno que usted vea los videos para que entienda esta porción que vamos a leer ahora. ¿Sí? Hay que hacer el seguimiento. Hay como 8 videos sobre Apocalipsis y uno de los temas que nos faltaba era este. ¿Está bien? Yo les insto a que miren los videos. Si ahora no entiende, después lo entenderá. ¿Está bien? Sí, eso sí les digo. Pero es mi deseo que entienda. Voy a esforzarme para explicar de una forma sencilla estas cosas. ¿Está bien? Vamos a leer primero, vamos a leer. Dice así Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de la ira. Y buena pregunta ha hecho Bayro. Y, hermanos, esta ira que está mencionada ahí no es para nosotros. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que entender. No es para nosotros. Esto fue para el pueblo de Israel. Sí, les voy a dar elementos que nos van a ayudar a entender para quién es este día, ¿no? De paso que el gran día de la ira es hablado muchas veces en el Antiguo Testamento. En el Primer Testamento se habla del gran ira de Dios, de la ira de Dios, del gran día, el gran día de Dios. Y Apocalipsis 6, en el sexto sello, nos dice que el día de la ira ha llegado. ¿Para quiénes había llegado este día de ira? ¿Para quiénes era la gran ira? De acuerdo al quinto sello, ¿ustedes se acuerdan del quinto sello? ¿Qué había pasado en el quinto sello? Vamos un ratito a retroceder. Cuando abrió el quinto sello, estoy leyendo el 6:9 de Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en dónde? En la tierra. Es decir, los justos que han sido muertos están reclamando justicia contra sus opresores, contra los que le han violentado. Ellos están debajo del altar. ¿Estamos? ¿Dónde están? Debajo del altar. Y están clamando por justicia. Cuando usted ve la imagen de altar aquí, usted no tiene que pensar en un altar católico o un altar protestante. Usted tiene que pensar en el altar judío. Porque ¿quiénes tenían un altar? Los judíos. ¿Sí? Juan, el que escribe Apocalipsis, era judío y él está utilizando figuras, imágenes del antiguo pacto. ¿Estamos? En el antiguo pacto, los judíos tenían un altar llamado el altar del sacrificio. ¿Estamos? Y ese altar era cuadrado y tenía 4 lados y 4 cuernos. Allí en esos cuernos se untaba con sangre del corderito. Se sacrificaba un cordero y luego la sangre era introducida al santuario.
pero ese era para perdón y expiación de los pecados. ¿Estamos? Esa era la función del altar, perdonar los pecados. Pero en Apocalipsis la función de este altar es diferente. Porque Jesús ya murió, Ya murió, ya no hay el altar no tiene ya sentido, Exacto. porque Jesús está en el cielo como intercesor, de acuerdo al capítulo 4 y 5. Así es. Entonces, pero esta gente está usando el altar, el templo, para perseguir, para matar, para destruir. ¿Estamos? Porque estas almas, ¿dónde están? ¿Qué dice el texto que leí? El 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas están bajo el altar. Sí. Las almas están debajo del altar. Pero que en el altar no se sacrificaban humanos. En el altar se sacrificaban corderos. Pero aquí Juan ve debajo del altar personas. Pero ¿por qué habían muerto estas personas? A causa del evangelio. Exacto, a causa del evangelio. ¿Y quiénes los habían matado? La pista está ahí, altar. Los del altar, los del templo. Hermanos, los mismos judíos fueron los que persiguieron a los cristianos. Interesante. Y utilizaron a la bestia que sale del mar, es decir, a Roma, A Roma. para perseguir a los santos del Altísimo. ¿Ya? Es Roma. Primero porque geográficamente estaba en el lado del mar y de ahí donde sale esta bestia espantosa. Entonces, los judíos se unieron con Roma para matar ¿a quién primero? ¿Se acuerdan a quién mataron? Exacto, a Jesús. A Jesús. Mire, utilizaron el poder romano para matar a Jesús. Ahora los judíos se vuelcan contra los seguidores de Jesús y comienzan a perseguirles. Entonces, ¿cómo estaba ese altar? De sangre. Almas debajo del altar. Es decir, que no fueron los egipcios, no fueron los medos, los partos, quienes persiguieron a los cristianos. ¿Quiénes fueron? Los mismos judíos. Cuando usted ve altar, usted tiene que ver que los que persiguen son los del templo. ¿A ¿Ya? Esteban quién lo mató? Lo apedrearon. Los del altar. Los del altar. Claro, los del altar. Y Esteban está dentro de este altar. Fueron los del altar. A Juan el Bautista, ¿quiénes lo mataron? Los del altar, los que tenían un culto. Ellos mataron y persiguieron. ¿Quién mató a Abel? ¿Y qué era Caín? Pero ¿y qué más? ¿Qué era de Abel? Exacto. Entonces, ¿quiénes mataron a los cristianos? Sus propios hermanos. Porque los cristianos primeros, ¿de qué nacionalidad eran? Judía. Esteban, ¿qué era? Judío. Juan el Bautista era judío. Todos los cristianos en la Biblia, en su mayoría, al comienzo eran judíos. Fueron los del templo los que comenzaron a violentar y perseguir y matar. Y Jesús había profetizado que ellos iban a hacer esto. Miren la prueba bíblica que les voy a dar, ¿no? Ustedes dicen, pero ¿hay una prueba bíblica para esto? Por supuesto que hay una prueba bíblica para esta situación que les menciono, ¿no? Vamos a Tesalonicenses, por favor. ¿Ya? Vamos un ratito a Tesalonicenses. Sí, por favor. Sí, primera Tesalonicenses 2. 2:14 en adelante. Miren lo que dice. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Judea. ¿Dónde estaban las iglesias? En Judea. ¿Sí? Pues habéis padecido de vuestra nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres. ¿Quiénes? Los judíos. 16.
impidiéndoles hablar a los gentiles para que éstos se salvasen. Así también colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos, ¿qué dice? La ira hasta el extremo. Ahora sí va Irito. Aquí habla de la ira. ¿Para quién es la ira? Para los judíos. Sí. La ira de Dios, claro. Para los judíos y para... El castigo Sí, de Dios, quiere decir. sí, para los judíos y para todos aquellos que han perseguido a los cristianos. Cristianos, claro. Sí, entre ellos están los romanos también. Claro, los ¿Sí? romanos, pero Porque los judíos se asociaron con Roma para poder perseguir a los cristianos. Entonces, esta ira que está allí, el gran ira que hemos leído, en su contexto tiene que ver con el pueblo judío. La cosa sería diferente, ¿no? Y Dios les había dicho, si ellos seguían los caminos de Dios, ellos iban a ser benditos, iban a ser cabeza y no cola. ¿Sí? Entonces, ahora, volviendo a Apocalipsis, por favor, volvamos a Apocalipsis 6. Entonces, el sexto sello tiene que ver con la ira, con la destrucción para los del templo. Porque en el quinto sello están pidiendo venganza, justicia. ¿Hasta cuándo vengas nuestra muerte? Y la solución está en el sexto sello. El sexto sello nos avisora, nos informa que la ira ya llegó. Pero por favor, hermanos, no para ti, no para mí, no para nosotros. Son para aquellos que han perseguido a los justos. claro. Son para aquellos que han violentado a los que siguen a Jesús por donde quiera que va. Para ellos va a venir todas estas catástrofes que yo leí en el 12 hasta el 17. Ahora vamos a analizar las catástrofes, ¿no? Porque estas han sido interpretadas de una manera equivocada. Vamos a ver qué sucede cuando se abre el sello, ¿no? ¿Qué dice ahí? Cuando abrió el sexto sello, ¿qué hubo? Un gran terremoto. ¿Qué más? ¿Qué literal está? Apocalipsis 6:12. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. Hermano, una serie de catástrofes suceden sobre esta nación cuando se abre el sexto sello. Elementos del cosmos, ¿no? ¿Qué elementos del cosmos está hablando? Sol, el sol se oscurece. ¿Qué pasa con la luna? Se vuelve como sangre. ¿Qué pasa con las estrellas? Se cae. Se cae. ¿Qué más? Y la... Eso, hay un terremoto. Pero una pregunta, ¿quién hizo esos sellos y cómo se abre? Sí, bueno, tendrías que ver el capítulo 5 que yo ya di a entender. El que abre es Jesús. que abre el sello Sí, es Jesús. Es el único Porque Él que puede tiene abrir. la capacidad moral. ¿Sí? O sea, él es el vencedor. Sí, es vencedor. Él abre esos sellos. Abre. Pero estos sellos tienen que ver para castigar al pueblo que había hecho pacto con Él. ¿Quién fue el pueblo que hizo pacto con Dios? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Israel. Lo que Dios ha dicho, eso Luego se reveló. eso haremos. Ese era su pueblo. Israel era la niña de los ojos de Jesús. El mismo Jesús en el monte de los olivos dijo: Israel, Jerusalén, tantas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Y lloró, hermano, Jesús lloró cuando vio el templo, porque sabía lo que le iba a acontecer. Cuando usted lee Apocalipsis, justamente de eso se trata. Pero algunos interpretan, ¿sabes esto? Como qué? Que cuando venga el fin del mundo va a haber una luna roja. Cuando venga el fin del mundo el sol se va a oscurecer. Cuando venga el fin del mundo las estrellas se van a caer. Están leyendo mal Apocalipsis. Apocalipsis es un libro simbólico. Esto de estrellas, de luna roja, de oscurecimiento del sol, tiene que ver con asuntos simbólicos. Usted no esté mirando cosas literales de que la luna siempre se va a volver roja cuando hay un eclipse, ¿sí me entiende? Por eclipse igual. Hay ocasiones de oscuridad también, ¿no? En la historia, así que esto no es ningún presagio del fin, por favor.
Para interpretar la Biblia, la recomendación, no lea el periódico. ¿Sí? Para leer Apocalipsis, no lea el internet. No mire el cielo. Para interpretar Apocalipsis, usted tiene que entender la Biblia. Estos son imágenes bíblicas. Lo segundo que yo aprendo aquí se llama decreación. Lo que está sucediendo aquí es una decreación. ¿Cuál sería lo antónimo de decreación? Exacto. Creación, lo creado. Cuando Dios crea, usted sabe, hay luz, el sol alumbra mayor, menor, hay tierra, hay plantas, pero lo que sucede en Apocalipsis es una decreación. Pero no por el mundo no va a ser destruido, el planeta que Dios creó no va a ser destruido. La Biblia no habla de destrucción, va a ser renovado, que es diferente. Va a ser transformado, que es diferente. Igual nosotros no vamos a ser destruidos, vamos a ser renovados, la tierra también. Pero aquí en Apocalipsis se habla de decreación porque el sol se oscurece. La luna no dará su resplandor, las estrellas caen, ¿cómo es posible, no? Entonces, no hay que mirarlo de una forma literal, sino simbólica. Entonces, vamos a ver a la luz de la Biblia qué son estrellas. ¿Está bien? ¿Qué son estrellas? Vamos por favor a Daniel. ¿Qué son estrellas bíblicamente? Daniel 8:10. ¿Quién me ayuda encontrando Daniel 8:10? Daniel 8:10. Sí, Daniel 8:10. Daniel 8:10. ¿Qué dice? Sí, sí. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y aparte del ejército de las estrellas hecho por tierra, y los hizo Dios. ¿Ya? ¿Qué dice que hizo el cuerno pequeño? ¿Qué dice que hizo? Que se engrandeció ¿Contra el ejército de quién? del cielo. Del cielo. ¿Y qué más? Y dice, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y los pisoteó. Ok, dice que el cuerno pequeño lo que hizo es pisotear las estrellas. Entiéndase que aquí cuando habla de estrellas está hablando simbólicamente, ¿sí? No está hablando literalmente. Son estrellas que son echadas, como Apocalipsis. Dice que las estrellas cayeron. Eso dice Apocalipsis 6. En el caso de aquí es el cuerno pequeño que las estrellas las echa por tierra. Cuando estamos hablando de estrellas, estamos hablando de luminares, estamos hablando de personas, estamos hablando de príncipes, ¿sí? Estamos hablando de eso. Te voy a dar un ejemplo, el sueño de José. ¿Se acuerda del sueño de José? Cuando José soñó el sol, la luna y 11 estrellas. ¿Se acuerdan? ¿La luna quién era? La madre. ¿El sol? ¿Y las estrellas? Sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces cuando tú lees Apocalipsis, que el sol se oscurece, tú lees que la luna se pone roja, cuando tú lees Son jerarquías. que las estrellas caen, tú tienes que entender que se está tratando de los gobernantes de Israel, ¿sí? Son los luminares, ellos fueron las estrellas. Mira lo que dice Daniel, otra vez vamos a Daniel, ¿ya? Vamos otra vez a Daniel. Como dice que ningún reinado durará excepto el de Dios. Exacto. Daniel 12, por favor. Miren, hermanos. Sí, capítulo 12. Otra vez, ¿qué es estrellas bíblicamente? Daniel 12. Y este es un libro profético, ¿no? Ya, claro. Mire. Dice, 12:1. Desde 12:1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. 244,000, ¿no? Ya, claro. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué dice? Los entendidos Resplandecerán como el resplandor de ¿qué? Del firmamento. Y los que enseñan la multitud de justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, aquí utilizan los astros. exacto. O sea, la Biblia utiliza astros, pero no para mirar literalmente, sino para entender de gobiernos, de autoridades. Con la jerarquía de los gobiernos.
Cuando se abre el quinto sello, esas autoridades, llámese el sol, la luna y las estrellas, se devastan. ¿Sí? La luna se enrojece, se avergüenza. Jesús decía, ahí será la vergüenza, el lloro y el crujir de dientes, le decía a los judíos. Entonces aquí nosotros debemos entender que estos elementos tienen que ver con caídas de estos pueblos. Les voy a dar un ejemplo más que ustedes conocen. Ezequiel 28. Ezequiel 28, ¿no? Sí. Ezequiel 28, ¿no? ¿28 qué? A ver, un ratito. Venga. Sí, Ezequiel 28, a ver. 14 y 15, ¿quién lo lee? Amén. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego y te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Muy bien, ahora sí, Isaías también, esto está en Isaías, sí, 14, que está mejor explicado, ¿no? Isaías 14. Miren lo que dice, 14, 14, está mejor esto. 14. Sí, o desde el 12, miren, ¿cómo caíste del cielo? ¿Qué dice? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las Naciones. Generalmente este pasaje es usado para hablar de Satanás, Claro. pero de acuerdo al contexto está hablando del rey de Babilonia. ¿Se pueden ver ahí? Está hablando del rey de Babilonia. ¿Quién cayó del cielo? Satanás. Sí, pero aquí está hablando del rey de Babilonia. El contexto es escarnio contra el rey de Babilonia. Ah, ya. El rey de Babilonia es considerado como una estrella, como un sol. Por su poder, pues. Él cae. Sí, claro, por su poder, su majestad, tenía dominio sobre todo. Entonces es como que cae del cielo esto. ¿Qué más decía este sol? ¿Qué más dice más abajo? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ah, no, el 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de ¿quién? De Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Qué atrevimiento, ¿no? Exacto. Este rey de Babilonia quiso también levantarse contra el pueblo de Dios, así como lo hizo el cuerno pequeño. El cuerno pequeño, dice, trajo a las estrellas por tierra. Lo mismo el rey de Babilonia. Y aquí el Señor le dice que va a ser destruido. Por lo tanto, hermanos, cuando hablamos, para resumir, cuando nosotros estamos hablando que la luna se pone roja, el sol se oscurece y las estrellas caen, estamos hablando de gobernantes, de autoridades que se creían una inminencia, se creían que tenían todo para ellos. Sin embargo, cuando se abre el sexto sello, todas estas caen. Y hubo un terremoto. El terremoto sí es literal, hubo un terremoto en la época antes de que Jerusalén sea tomada. Hubo un gran terremoto, dice Flavio Josefo, donde murieron 8.000 personas, dice Flavio Josefo. La Biblia dice que murieron 8.000. Flavio Josefo dice 8.000 y la Biblia dice que murieron 7.000. Pero por ahí está. Pero lo que tenemos que entender es que cuando Apocalipsis habla de sol que se oscurece, estrellas que caen, luna que se pone rojo, estamos hablando que las potencias, las autoridades, las eminencias de Israel, los mismos israelitas cayeron y nadie le podrá alumbrar, nadie podrá darle luz. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos ya habían huido, los cristianos ya no estaban, entonces se devastan. Va a haber la tercera guerra mundial, que va a caer, que va a haber otros planetas. Exacto. Y finalicemos con los siguientes textos, hermanos, ¿ya? Hay otra cosa más para decirles que estamos en lo cierto. Miren, vamos. El sol se puso negro como tela de, ¿qué dice? De silicio. ¿Qué es la tela de silicio?
Va por ahí usted, hermanita, está por ahí. El cilicio era una túnica áspera, que cuando se le ponía a una persona era señal de tristeza, era luto, ¿sí? Ese era el cilicio, ¿sí? Aquí está diciendo que esta nación sobre la cual caen los juicios de Dios va a estar ¿de qué? Luto, tristeza, olor a muerte. Por eso que dice que el sol se puso como tela de cilicio. Es decir, la nación de Israel sobre la cual caen las plagas va a pasar por esta experiencia amarga, porque la ira de Dios está sobre ellos. Claro. Entonces se pone una vestimenta de cilicio, es decir, de tristeza, de dolor, de desesperación. Para eso se utilizaba el cilicio. ¿Qué otra cosa más podemos notar? Dice el 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí hay dos imágenes más. Higuera y viento. Higuera y viento. ¿Jesús a qué comparó al pueblo de Israel? A una higuera. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús una vez quería comer, vio una higuera y no tenía frutos, ¿qué le dijo? Maldito. La maldijo. Israel es comparada a una higuera. Y dice que esta higuera, según Apocalipsis, es sacudida por un fuerte viento. Y el fuerte viento está en el mismo Apocalipsis. ¿Qué es el viento? Apocalipsis 7, por favor. Apocalipsis 7.1. ¿Qué es el viento? Apocalipsis 7.1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué son los vientos? Los vientos son las 4 esquinas. Las guerras. Se detienen los vientos, pero en el 6º sello dice que como la higuera es sacudida por un fuerte viento, es decir, las maldiciones ya han llegado para Israel según el 6º sello. La gran ira de Dios ha llegado y nadie se va a salvar. Porque aquí menciona 7 clases de personas que no se van a salvar. Miren lo que dice. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y toda libre. 7, es decir, que la ira de Dios sobre Israel no respetó rango. Tanto los gobernantes de Judea, que representan al sol, Como los mendigos. como las mujeres también. ¿Se acuerdan cuando las mujeres iban y lloraban cuando Jesús estaba siendo crucificado? Jesús se acerca y dice, mujeres, hijas de Jerusalén, ¿por qué lloran? Ustedes no lloren por mí, lloren por ustedes, por vuestros hijos. ¿Sí? En aquel día dirán, escondenos cuevas o piedras, les dijo así Jesús. Y aquí están diciendo lo mismo, escóndenos del gran ira de Dios, porque Él está sentado en su trono. ¿Dónde hay cueva? ¿Aquí hay cuevas? ¿Para esconderse? ¿Sabes dónde hay cuevas? En esa región de Judea había muchas cuevas. Las cuevas de Qumran, donde se encontraron los libros de la Biblia, en esa región había muchas cuevas. Entonces ese es el contexto de Israel, no puede ser otro lugar. Ese es un lugar de cuevas. Ellos tienen cuevas hasta ahora. Se habla aquí, hablaba para el pueblo de Israel. Exactamente. Ahora, ¿qué más dice? Dice 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando dice monte, cuando dice isla, no vayan a pensar que son literales, ¿no? Monte. La Biblia a Israel lo llama el monte de Jehová. Son personas. Mi monte, le dice a Dios. Ahora este monte que hubo un tiempo que era monte de Dios, ahora ya no es monte de Dios, sino es monte de ira. Entonces se remueve de su lugar. Se remueve de su lugar, porque ya no son monte de Dios. Porque ahora Dios tiene a los 144,000 en el monte de Sión. Estos montes ya se remueven, ya no son parte de Dios. El antiguo pacto, los israelitas dejaron de ser pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo allí el Apocalipsis. ¿Qué más? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Este pasaje ha sido utilizado para la segunda venida de Cristo, pero esto no trata de la segunda venida de Cristo. Esto trata del castigo de Dios para un pueblo que había pisoteado su Torá, que había pisoteado a Jesús y que había perseguido a los santos del Altísimo. El gran día de la ira había llegado para este pueblo. Y no se respetaba situación social. Quien quiera que sea, ya sea rey, libre, príncipe, iba a caer en las manos del Dios vivo. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quiero mostrarles en este segundo sello. ¿Preguntas? ¿Lo entendieron muy bien o no entendieron nada? Maffer, ¿entendiste? ¿O no entendiste nada? No, dime la verdad. ¿Qué entendiste? Sí, ¿qué entendiste tú, Bairito? Vamos, Bair. Esto de Apocalipsis no es para nosotros, sino era para los de Israel y que nada, no es literal que se cayeron las estrellas ni nada de eso, sino son simbólicamente representando lo que iba a pasar moralmente, como la caída de los reinos. Perfecto. De ese tiempo. De ese tiempo, sí. Mire, mi pastor, aquí es cuando nosotros debimos entendernos sobre la caída de las estrellas, el sol se oscurecerá. Entonces, aquí nos metían el temor, ¿no? Y no entendían eso, no entendían que no se refiere a los astros, ¿no? Sino a reyes, a reinados, Exacto. a personas, ¿no? Claro, hermano, yo cuántas veces estuve mirando el cielo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que cuando escuchaba, tenía 7 años, como el Eliú, iba a esos seminarios de Apocalipsis y yo en la noche soñaba que se caían las estrellas, que el sol se oscurecía. Entonces yo me traumaba, Usted no sabe cuánto daño psicológico eso hacía. Yo pienso que ¿Sí? todos hemos salido así, mi pastor, especialmente los niños. Exacto. Y yo buscaba y pensaba, ¿en dónde me voy a escapar? Que ya viene la persecución. ¿A qué lugar me tengo que ir? Tengo que comprar un terreno, tengo que vivir fuera de las ciudades. Pero la Biblia dice, a los que estén en Judea huyan a los montes. No me dice a mí que estoy en el Ecuador que yo huya a los montes. Está hablando, dice, a los que estén en Judea huyan a los montes. Es decir, Del pueblo de Israel. del pueblo de Israel. Porque la ira de Dios no es para nosotros. Y que sigue hasta ahora. La ira de Dios es para los que persiguen a los santos del Altísimo. Tenemos que comprar. Y esto se vuelve a cumplir también. Es para todo aquel que rechaza y persigue a los santos del Altísimo y mata. Para ellos será la ira y la confusión perpetua. Lo que me dijeron a mí, que en el momento del temblor, ¿qué pasó? Dijeron que los de mi iglesia, los que creían, estaban todos bien, pero uno que se había salido no hace mucho había muerto. Sí, eso es superstición. Bueno. ¿Cuántos cristianos no murieron en el terremoto? También murieron. Son eventos catastróficos que no se puede predecir. Oye, mi pastor, pero qué fundamental, qué necesario es entender Apocalipsis. Pero es que se entiende con la misma Biblia. Qué necesario. No leyendo el periódico, hermana Nachita. No lea el periódico y buscando por ahí, el 2021 va a haber un eclipse fuerte que se va a ver en todo Ecuador, en todo Estados Unidos. No busque la luna, vaya a la Biblia. Y la Biblia le va a explicar qué significado tiene Claro, eso. Cuando uno tiene el concepto, los montes, ¿qué significa? A los montes, personas, gente. Los cuernos pequeños, ¿qué significa? Que todo el significado. Entonces ya uno leyendo relaciona. Aquí es que Claro. cuando dice los vientos del norte, cuando habla de querubines, entonces ya uno sabe, ¿no? Que están sostenidos por el norte, por el sur, por el este, oeste, está sostenido, respaldado por los querubines. Claro. Entonces, y cuando uno no escucha y no sabe ese contexto, se queda en las nubes. ¿Qué Amén. será? Exacto. Bueno, gracias por escucharme. Hemos terminado. Gracias.